Ministro, muy buenas noches. Disculpen la Buenas interrupción, noches, sí, se cortó cosas de por la un tema pandemia. técnico, parece. Sí, cosas del aislamiento. Muy bien, Sí. ministro. Bueno, lo primero es preguntarle cuál es su respuesta ante estas declaraciones del presidente del Congreso. Él ha dicho que rechaza todas las declaraciones del Ejecutivo hoy dadas al mediodía. Y bueno, de repente podríamos empezar con el tema de los penales. Él ha dicho que no hubo un pedido de facultades para lo que hoy ustedes están pidiendo, para poder homogenizar, unificar criterios que tendría que usar el Poder Judicial para poder excarcelar a los reos que están siendo procesados y que no tienen una sentencia. Sí, con mucho gusto. Sí, nosotros tenemos el mejor ánimo digamos, de poder trabajar en equipo, ¿no? Nosotros cuando nos presentamos junto con el Poder Judicial en la Comisión de Justicia, quedó evidenciado ese ánimo de que los tres poderes del Estado pudieran trabajar en conjunto en relación al tema del sistema penitenciario, obviamente desde sus competencias. No tenemos de verdad ni un ánimo confrontacional con el Congreso de la República ni con el señor presidente del Congreso. Yo lo que puedo decir como ministro de Justicia es que de la lectura de lo que nosotros solicitamos al Congreso y de con lo que el Congreso se pronunció sobre el pedido para poder legislar en la primera oportunidad, claramente nosotros solicitamos la posibilidad de modificar la condición, la situación jurídica de los internos. ¿A qué me refiero? Cuando una persona está detenida en un centro penitenciario, tiene la condición de detenido. Cuando egresa de un centro penitenciario, tiene que salir en otra condición. Esa condición no es automática, tiene que ser modificada, ¿de acuerdo? Para hacer esa modificación tiene que tener una autorización legal. No puede ser por arte de magia. Entonces, eso es lo que nosotros solicitamos en nuestro primer pedido de delegación. El Congreso eliminó esa posibilidad de modificar la situación o la condición jurídica de los internos. Basta corroborar el texto que enviamos con el texto que se aprobó para poder llegar a esta conclusión. Como esto no se nos negó, es que presentamos un proyecto de ley para que en el marco de la discusión con el Poder Judicial podamos encontrar una mejor solución a este tema. Ministro, Lamentablemente, la una representación consulta. nacional, luego de un debate virtual, archivó los proyectos. A ver, Entonces, una consulta. ¿Podríamos nosotros, hablar, disculpe, sí, sí, ministro, Verónica. de fechas? ¿Cuándo ustedes, porque el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que no han pedido las facultades específicas para esto, pero ahora usted nos dice que sí? ¿Cuándo ustedes No, han pedido nosotros las... Dígame. Nosotros pedimos las facultades expresamente, ¿no? Esa es una posición uniforme del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo solicitamos, apenas lo solicitamos, el Congreso publicó la respuesta. Nosotros, luego de ello, hemos elaborado el proyecto de ley con la finalidad de incidir dentro de Sí. los procesados. Eso ha sido, digamos, en el más breve plazo posible, ¿no? ¿Cuándo Recordando que presentaron este estamos en medio de una pedido? emergencia nacional, ¿no? ¿Cuándo presentaron este pedido, ministro? La fecha exacta la tengo, digamos, te la puedo alcanzar, no la tengo acá en la mente porque tengo mucha Pero ha sido información, pero abril, marzo, inicios de no, mayo, no, la fecha del pedido de delegación ha sido en abril, marzo, abril. 26 de marzo, y la fecha de publicación, 26 de marzo, acá está, 26 de Ok, marzo y la fecha de publicación en el diario oficial, 27 de marzo. ya. Si me permite, luego de esta precisión, ¿podemos escuchar, por favor, qué fue lo que dijo el presidente del Congreso? Porque él ha salido a decir que el Ejecutivo no está diciendo las cosas como son. Permítame, por favor, Sí, con escuchar y mucho luego gusto. vamos con esa respuesta. Escuchemos lo que dijo el Sí. presidente del Congreso. En el tema de los penales, desde que el presidente del Consejo de Ministros pidió facultades, lo primero que debió haber hecho es haberse presentado a la solicitud de facultades para que hubiesen enmarcado las necesidades en los problemas de los penales, que no han sido cosas de último minuto, sino son temas que ya se han venido tratando hace más de 40 días de esta pandemia. En consecuencia, la responsabilidad en los penales está estrictamente en el Ejecutivo. Y el Congreso, la respuesta que ha dado es negativa a la libertad de presos en los penales, en primer lugar. Muy bien, Sí. ministro.
Si se Sí, presentó dos este pedido de comentarios. facultades el 26 de marzo, ¿por qué recién en mayo se presenta un proyecto de ley y ahora un nuevo pedido de facultades? Bueno, primero lo que hicimos, luego de solicitar las facultades, ¿de acuerdo? Y que se nos negaran las facultades, lo que hicimos fue activar todos nuestros mecanismos de indultos, ¿de acuerdo? En base Sí. a la información que se solicitó al Instituto Nacional Penitenciario. Eso corre en una cuerda, ¿de acuerdo? Paralelamente, le enviamos información al Poder Judicial para que trate de acelerar todos los casos de mujeres embarazadas y con hijos procesadas y grupos de especial vulneración. Segunda ruta. Y la tercera ruta ha sido invocar a los jueces a que de oficio revisen las prisiones preventivas de los procesados. El Consejo Ejecutivo, frente a esta invocación, efectivamente sacó una resolución en donde les exhortaba a todos sus jueces a que lo hagan. Lamentablemente esta exhortación no ha tenido el resultado deseado y luego de eso es que presentamos el proyecto de ley junto con el propio Poder Judicial, porque el propio Poder Judicial considera que se requiere de una ley para poder realizar estos objetivos. Y estos dos proyectos se acumulan en la Comisión de Justicia, los discutimos y luego lamentablemente el Congreso los archiva. Sí, pero del 26 de marzo a toda esta sucesión de hechos que usted ha mencionado, ha pasado mucho tiempo. En cada una de las presentaciones del presidente de la República, cuando se le hacía una pregunta sobre el tema de los penales, él decía que el Ejecutivo ya había hecho lo suyo relacionado al tema de los indultos, que también se demoró bastante porque tuvo que haber un pedido de diferentes instituciones, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para poder otorgar estos indultos. Pero ¿por qué no se hizo en marzo o a inicios de abril la presentación de un proyecto de ley o el pedido nuevamente de facultades, insistiendo, así como lo han hecho con otros temas, sobre la importancia? Bueno, nosotros hemos activado, Verónica, todos nuestros mecanismos. Hay que recordar que la incidencia sobre los procesados es por parte del Congreso de la República y del Poder Judicial. O sea, es el Poder Judicial quien tiene iniciativa constitucional para presentar procesos, ¿no? Y a pesar de que lo tienen, no activaron estos mecanismos, se hizo las exhortaciones, se enviaron los casos concretos al Poder Judicial y cuando fracasa ya toda esta invocación a los jueces es que enviamos el proyecto de ley, ¿no? O sea, En la primera vez mes. pedimos facultades, se rechaza, enviamos la información, no activan, enviamos el proyecto de ley, se rechaza y entonces estamos volviendo por segunda oportunidad a pedir las facultades para volver a insistir con el tema. Sí. Es más bien nosotros los que estamos en un conjunto de acciones simultáneas, ¿no? A diferencia de otras instituciones del Estado, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un tema de tiempos, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta que ustedes dan por parte del Ejecutivo, creo que ha quedado claro, porque estamos hablando del 26 de marzo y hoy estamos después de 62 días de cuarentena, ¿no? Luego de varios muertos y muchos contagiados. Y hablando sobre el tema de los penales, ministro, ¿cuándo ha sido la última pruebas rápidas? ¿Cuándo ha sido el último día que se han realizado pruebas rápidas en los penales? ¿Y si hay una actualización de datos? Sí, en materia de los penales se han tomado actualmente alrededor de 5.200 pruebas, ¿de acuerdo? De las cuales a nivel de trabajadores, tanto a trabajadores como internos, ¿no? Yo en su oportunidad solicité 13.000 pruebas rápidas. Hay que recordar que estamos en medio de una pandemia nacional e internacional y no tenemos una disponibilidad a discreción de pruebas rápidas, ¿no? A pesar de ello, el Ministerio de Salud nos priorizó 13.000 pruebas rápidas y de estas 13.000 se vienen tomando hasta el momento 5.295 pruebas rápidas, tanto a trabajadores como internos. Pero hay que recordar lo siguiente, acá también Verónica, que las pruebas rápidas son una de las herramientas, ¿no? El caso Sarita Colonia claramente demostró que además de las pruebas rápidas y sobre todo es la observación médica, ¿no? El control de temperatura, los signos exteriores del coronavirus, los que permiten realizar un tratamiento temprano importante. Eso es lo que se hizo en Sarita Colonia, el penal está fuera de peligro y lo que se está replicando en el resto de penales, ¿no? O sea, hoy el penal Sarita Colonia ya no tiene nuevos infectados. No tiene nuevos infectados, no tiene, y lo más importante, no tiene evacuaciones. ¿Qué significa esto? Según el protocolo del Ministerio de Salud,
el protocolo es el siguiente: cuando hay alguien que tiene algún síntoma leve o mediano, se le trata dentro del establecimiento penitenciario en las zonas de aislamiento. Si es que supera determinado nivel de falta de aire, ya tiene dificultades graves para respirar, se le evacúa a un hospital para darle la asistencia conforme a los protocolos de los hospitales. En el caso de Sarita Colonia, por ejemplo, ya no se reporta ya hace 2 o 3 semanas ninguna evacuación, ¿no? Más bien todo lo contrario, más bien estamos a la expectativa de que la población penitenciaria, en este caso, sea dada de alta epidemiológicamente, ¿no? Ok, bueno. Y entonces ahora va a haber un mayor impulso, digamos, a este pedido de facultades para el tema de los penales. ¿Qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? En segunda oportunidad lo estamos solicitando. Ahorita lo que estamos haciendo, Verónica, es obviamente en base al debate que hubo vía virtual de los señores congresistas. Estamos analizando las intervenciones con la finalidad de mejorar el pedido, este segundo pedido de facultades, y presentarlo en el más breve plazo posible, ¿no? Independientemente de esto, nosotros venimos implementando todas las medidas que he venido señalando y que están retratadas en las redes sociales del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Como ustedes pueden ver, son labores de desinfección, distribución de mascarillas, el tema de la instalación de los módulos del Ministerio de Vivienda fuera de algunos penales, como por ejemplo Lurigancho y Castro Castro, el tema del tratamiento médico, todo el gran bloque de deshacinamiento. Actualmente ya con las normas que hemos dado de indultos de mayores, de indultos de adolescentes y de conversión de penas, ya hemos superado los 1,000 internos escarcelados. Es decir, nosotros con las normas que ya hemos dado sobre los sentenciados, ya hemos escarcelado a más de 1,000 internos. Por eso es que estamos ahora mirando al lado de los procesados para que el Congreso de la República pueda incidir dentro de este gran grupo de procesados que asciende a 35,000, ¿no? Que es prácticamente el 40% de la población penitenciaria. Sí. Ustedes van por eso usted va a presentarse luego de hacer este análisis para poder presentar un mejor pedido de proyecto de facultades para así les otorguen, ¿no es cierto?, convencer al Congreso de otorgarles estas facultades para que puedan legislar en este sentido. ¿Usted mismo va a hacer la presentación? Sí, porque sin duda ya alguna. El presidente del Congreso, usted lo ha escuchado ahora, ha dicho: nosotros no queremos liberar delincuentes, que es más o menos, además, lo que el discurso inicial del presidente de la República. Él fue muy enérgico, aunque nadie lo pidió, nadie pidió liberar violadores, nadie pidió liberar maltratadores de mujeres, delincuentes ni asesinos. Pero el presidente decía: nosotros no vamos a liberar violadores, asesinos, feminicidas. Exactamente. Y nadie lo pidió, nadie está pidiendo de hecho eso. Y ahora el presidente del Congreso ha dicho: no vamos a liberar delincuentes. Entonces, va a haber un impulso, digamos. ¿Cómo van a impulsar para que el Congreso pueda darles las facultades? Sí, mire, muchas gracias, Verónica, por esa tingencia, porque he estado escuchando con cierta preocupación, y eso es bueno que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Nosotros estamos impulsando el mecanismo de deshacinamiento responsable. En ningún caso, ¿no?, se está poniendo en riesgo la seguridad de los peruanos y las peruanas. Es decir, hay obviamente listas de exclusión, ni sicarios, ni terroristas, ni corruptos, ni marcas, ni regladores, ni organizaciones criminales, ni extorsionadores. Ninguno de esos grupos que son de alto riesgo van a salir de las cárceles. Eso que quede claro. Se ha estado diciendo, por ejemplo, que quien asaltó y hirió a la niña Romina en la vía expresa va a salir. Eso es falso. Eso no va a ocurrir porque es un delito grave. Estamos hablando acá de delitos de menor lesividad y que no tienen que ver obviamente con estos delitos que rechazamos. Claro, pero el presidente lo dijo. De repente por eso la población está un poco confundida. No, más bien el presidente se refirió a que no se va a escarcelar a personas que hayan cometido delitos graves, con lo cual coincidimos en eso se ha reflejado en los pedidos. Pero nadie lo ha pedido. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda pedir que liberen a violadores, a feminicidas y asesinos. Feminicidas menos, pues ministro, estamos en una lucha pero constante en las mujeres, ¿no?, para que no nos maten. Nadie lo ha pedido. Entonces el hecho que el presidente lo diga de repente hace que la gente se confunda y crea que alguien está pidiendo eso. No. Han habido rumores, sí hemos visto en los medios que han
ha habido cierto temor por parte, digamos, de corrientes de opinión de que se pueda abrir la puerta a estos delitos graves y lo descarto totalmente, Verónica, ¿no? Eso tenemos mucha preocupación y somos responsables de que no podemos poner en riesgo la seguridad de todos que tanto nos está costando, ¿no? Por supuesto, queda claro y por supuesto vamos a apoyar en esta intención nueva del Ejecutivo de querer pedir esta delegación de facultades. Ya una primera vez fue el 26 de marzo y ahora nuevamente. Y quería preguntarle también sobre el voto de investidura, que eso es algo también que quedó un poco en el tintero, ¿no? El gabinete Ceballos debe presentarse ante el Congreso de manera virtual, presencial o como coordinen, a pedir un voto de investidura, ¿sí o no? Sí, nosotros nos vamos a presentar conforme al segundo párrafo del artículo 135, que lo consideramos aplicable, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque este es un artículo pensado en el post-interregno. Justamente la lógica de esto es que vamos a dar cuenta de todos los actos del interregno. Es más, de hecho, cuando se declaró la emergencia un domingo, estábamos preparando todos los decretos de urgencia que íbamos a dar cuenta al Congreso. Y ahí es donde apareció la pandemia y se declaró la emergencia sanitaria, ¿no? Este artículo es el aplicable, más bien el 130 se aplica para situaciones de normalidad, ¿no? Que establece un plazo concreto. Esto es más bien cuando existen este tipo de situaciones excepcionales, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué ha habido esta aclaración por parte del presidente del Congreso? ¿Se ha confundido, tal vez? Él habla de los dos Puede artículos. ser una confusión, puede ser una interpretación distinta. Por ejemplo, en el caso que tú me mencionabas sobre el tema de los penales, cuando él se refiere al tema de los penales, digamos, no se refiere necesariamente al tema de fondo del señor presidente, sino del Congreso. Está haciendo referencia a si hubo un equipo del gobierno sustentando la delegación y el tema de fondo es el tema de la variación de la situación jurídica. Son puntos de vista que se establecen en relación a un tema que no necesariamente son contradictorios, ¿no? Sino son apreciaciones, Sí. ¿no? Ok. Y entonces, el presidente del Congreso ha mencionado el artículo 130 relacionado a la investidura y el 135 para dar cuenta de las acciones del Ejecutivo en el interregno. En el interregno. En ese momento nos encontrábamos y ahí se declaró la emergencia sanitaria. Ok, pero el artículo 130 para solicitar el voto de investidura también se debe aplicar, ¿o no? No, porque tendríamos doble regulación sobre un mismo hecho fáctico, ¿no? No podrían regularse dos artículos, una misma dación en cuenta ante el Congreso. El 135 está pensado para situaciones anormales y el 130 para situaciones de regularidad, ¿no? O sea, tendría que hacer el gabinete Ceballos dos presentaciones, ¿es lo que está proponiendo el Ejecutivo? No, si lo estamos proponiendo es que existe una exposición de los actos del interregno en virtud del artículo 135 y en función de eso explicar efectivamente esa etapa, que obviamente es una etapa clave de lo que sí tiene que dar cuenta, ¿no? Eso es un tema que tiene que quedar claro a la ciudadanía, ¿no? En función de ese artículo, segundo párrafo del 135. ¿Y no va a presentarse el gabinete Ceballos a pedir el voto de investidura? No, eso es una decisión que yo no puedo adelantar. Lo que le puedo decir es que cuál es la interpretación en función del Ministerio de Justicia, que consideramos una interpretación racional de por qué nos presentamos en ese momento a dar cuenta de qué tipo de actos, ¿no? Ok, pero usted es el que asesora principalmente al presidente de la República en temas de justicia, en temas legales, y no se ha dado el voto de investidura del gabinete Ceballos. Desde el día del año pasado que asumió el gabinete Ceballos, como no había Congreso, no ha habido pedido de voto de investidura. Tendría que haber un voto de investidura. Yo no sé si el mismo día, o como usted dice, es una confusión de dos artículos, u otro día. Claro, son dos situaciones distintas, ¿no? Una cosa es dar cuenta del interregno y otra cosa es la investidura y no la investidura, ¿no? Hay que separar esos dos actos, ¿no? Lo que va a ocurrir cuando vayamos, de manera, espero que sea virtual, es dar cuenta de ese interregno. Sí. Ocurre ello, vamos a evaluar la siguiente situación de la investidura. O sea, recién van a evaluar, pero digamos, usted sabe que hay que presentarla, o sea, hay que pedir el voto de investidura sí o sí, o eso está en evaluación.
No, justamente, como te digo, Verónica, o sea, lo que hay que hacer ahorita es primero ir por partes. Vamos a presentarnos a exponer los actos del interregno. Esa es la obligación que tenemos de forma clara, ¿ya? Y es el Congreso quien tiene que justamente decidir los siguientes pasos en adelante, ¿no? Ok, o sea, que está abierto el Ejecutivo a recibir una segunda invitación para el pedido de voto de investidura, porque el señor Sin duda Ceballos alguna, ¿no? En antes... este ejercicio democrático, ¿no? Ok, eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque de repente podría crear alguna confusión como que no es necesario pedir un voto de investidura. Y sería raro, digamos, escuchar eso por parte del señor Ceballos o del Ejecutivo cuando antes de la emergencia sanitaria, antes del COVID, pues precisamente se estaba a la espera de la presentación del gabinete Ceballos para pedir el voto de investidura. Y también se hablaba del interregno, y en algún momento él dijo que pues, podrían juntar las dos cosas, y luego dijo que no, ¿no es cierto? Y de ahí vino el COVID. Bueno, Entonces, sí, pues esta son dos situación cosas de distintas, emergencia quedan sanitaria, claras. la verdad, sin duda alguna que la Constitución da lineamientos, da orientaciones para regularidad y para excepción, pero sin duda alguna esta superposición de situaciones está poniendo a prueba un poco la interpretación de la Constitución. Lo que le puedo decir es que estos dos lineamientos que estamos manejando en esta conversación son lineamientos, digamos, razonables, ¿no? Y constitucionales, que de repente van a ser en dos Exactamente. días distintos, pero se van a dar. Por un lado, la presentación, dar cuenta sobre las acciones del Ejecutivo en el interregno, y por el otro lado, el pedido de voto de investidura también. Vayamos paso a paso. Y la mayor disposición del Poder Ejecutivo digamos, dar cuenta de todo aquello que hemos hecho. Estas instituciones se están aplicando por primera vez, también hay que recordarlo, Verónica, ¿no? Sí, claro, Este 135 post-interregno nunca se ha aplicado y nunca. evidentemente es una experiencia constitucional novedosa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, ministro, por haber resuelto nuestras dudas, o nuestras No, a interrogantes, por ustedes lo menos. y las veces Muchas que gracias. deseen poder conversar sobre el Por sector. supuesto. Cómo no, se lo agradecemos. ¿Y cuándo empezarán ya a funcionar todas las instituciones del Estado? Perdón, antes ya para terminar, porque va a depender del Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Hay ya Bueno, algún nosotros plan? sí, en el caso del sector justicia, ya se aprobaron los protocolos para que empiecen a funcionar las notarías, registros públicos también ya está activado, va a funcionar en Lima y en Arequipa en esta primera etapa. En el caso de notarías, con el Consejo de Notariado y la Junta de Decanos a nivel nacional, se ha quedado en que puedan operar a nivel nacional, menos en 5 zonas que están bastante Complicado. complejas, con el tema, Muy bien. básicamente en la zona norte, que los propios decanos de colegios de notarios han comprendido de que por el momento no es razonable abrir en esas Saludable. zonas, Muy en la bien. zona norte. Muy Y bien. con el Colegio de Abogados estamos en coordinaciones para que puedan presentar sus protocolos ante Produce y puedan, como profesionales independientes, ir progresivamente incorporándose de forma ordenada y con prudencia, porque recordemos pues que este virus es inodoro, incoloro, se filtra y hay que tomar muchas precauciones para no estar Muy bien. lamentando problemas. Muchas gracias, ministro. Muy buenas noches. Mucha suerte. Muy buenas noches, muchas gracias, Verónica. Bueno, nos hemos extendido un poquito, lo sentimos, pero era necesario. Vamos a una pausa rapidito.